el postor debe presentar los documentos a la entidad. 3 días hábiles después del plazo debe acercarse a la entidad a suscribir el contrato. ¿Ok? Ojo, son 2 plazos diferentes, doctores. Uno es los 7 días hábiles para firmar y el otro plazo son los 3 días luego que se presentan los documentos para acercarse a firmar el contrato. Ojo, no significa que tienen 10 días hábiles. Significa que hay 2 plazos distintos. Por ejemplo, si el ganador de la Vuelta Pro ve el consentimiento que se hace y saca su carta de fianza rápidamente, saca su constancia de habilitado y de repente entonces está listo para entregar los documentos al día siguiente, lo deja al día siguiente los documentos. De ahí le tiene 3 días más. O sea, ese contrato se va a concretar, vamos a decirlo de una manera, máximo en 4 días. ¿Ok? Bien, entonces es importante tomar en cuenta estos detalles. ¿Ya? Muy bien. Si es una orden, ¿no? Si es una orden de compra, ¿no? En el caso de las aplicaciones de menor cuantía, que no se firma contrato, que se firma bienes y servicios, ¿no? Donde no se firma contrato, se presentarán los documentos entre los 3 días hábiles siguientes al consentimiento. ¿Ya? Y dentro de los 4 días hábiles siguientes de vencido ese plazo, la entidad pública notificará, ¿no?, la correspondiente orden de compra u orden de servicio. ¿Ya? A ver. Muy bien. Si no entregan los documentos o no firman el contrato, perderán la buena pro y se llamará al segundo lugar que cumplirá los mismos plazos. Ojo, si el ganador de la buena pro no entrega la documentación o no suscribe el contrato, la entidad pública llama al segundo lugar, o sea, a él lo cita. Ahí sí, como era antes, lo cita a firmar contrato. Es la única manera como él se puede enterar. ¿Ok? Es la única manera como él se puede enterar que en primer lugar pues no firmó un contrato. ¿Ya? Muy bien. Entonces, bueno, hasta ahí vamos a conversar algunos temas, a ver qué les parece. A ver, ¿qué podemos hacer en un caso? Quedó claro, ¿no?, cómo funciona esto de los placitos, ¿cierto? Para todos. Muy bien. Digamos pues que una entidad pública se acerca a entregar la documentación para firmar contrato dentro del plazo previsto, tiene su cargo, tiene los documentos, y cuando se acerca para firmar contrato, al tercer día hábil, luego que dejó los documentos, se encuentra con que la entidad no tiene listo el contrato. Sin embargo, él tiene un plazo de entrega de 5 días para entregar determinados bienes y dice, bueno, no te preocupes ya. ¿Cuándo vuelvo? Vuelve mañana, pasado. Vuelve, tampoco está el contrato. Bueno, igual está corriendo el plazo. ¿No? Es más, inclusive lo que hace este proveedor, ¿no?, le entregan el contrato, lo firma, ¿no?, durante el plazo de los 3 días, pero es la entidad pública la que lo firma. Ojo, que es una práctica recontra común, ¿no? O sea, pues, el ganador de la buena pro deja el documento entre los 7 días. Se acercan los 3 días, firma el contrato. Y la entidad se queda con todos los contratos, con todos los ejemplares, y le pone fecha 20 de julio, que es la fecha que le corresponde. Y la entidad devuelve después de 1 mes, 2 meses, 3 meses el contrato firmado por su titular de entidad o funcionario delegado. Y lo devuelve con la fecha que se firmó, o sea, el 20 de julio. Te lo entrega el 30 de agosto, con fecha de 20 de julio. ¿No? Entonces, el proveedor está en la obligación de, yo porque esto bastante proveedores consultan, no es, a mí la entidad no me ha devuelto el contrato, ¿entrego o no entrego el bien? Si el contrato dice tantos días, debo firmar el contrato, y él ya firmó el contrato, obviamente tiene que cumplir. Porque después va a haber un tema probatorio bien complicado.
Salvo que, claro, le coloquen le indiquen una carta y no las han entregado la documentación. ¿No? Pero, digamos pues, efectivamente firmó y la entidad no le entrega el contrato, pero el proveedor ya firmó. Entrega los bienes y la entidad le dice, y no le paga la entidad. Y le dice la entidad, yo no he firmado contrato, así que no te pago. ¿Qué hacemos? La pregunta sería que si hay contrato o no hay contrato. Habría que ver. Es más, para poner un poquito esa zona entre la intervención del doctor Lafur, la entidad dice, ¿sabes qué? El proceso es nulo. Porque ahí había un error en las bases. El caso real que está hablando ahorita, De hecho, el rey también nunca agarró 7 meses. Y la pregunta era si había contrato o no había contrato, por ejemplo. Y si finalmente lo solucionó de lugar en práctico era mucho de ese tema. claro. La otra punto que en este caso sería, si el contratista había firmado un contrato, podría acreditar que había firmado un contrato. No acreditando, obviamente, por ejemplo, el contrato que no la tiene, porque ya no la firmaba, sino acreditando la documentación que empezó a usar, diciendo, oye, ya firmé cuando me entregan mi copia. Luego se dice, bueno, ya firmaste tú, aún cuando me entreguen tu copia, y el contrato ya es y no van a decir una contrato. Entonces, ¿y qué pasaría si la entidad de cada uno lo tocó? Sobre el proceso, ¿no? Pero sería igual, ya 15 días de mano no tiene contrato. Claro, ya está reconociendo que es el camino. Digamos, no el proceso, pero si ya hay contrato, y esa entidad la puedo gestionar en vía. En vía arbitraria. Sí, claro. Y me voy por reclamar el pago, por reclamar la existencia del contrato. ¿Qué tendría que reclamar? En un caso de los bienes. ¿Cómo serían las pretensiones, digamos, a nivel arbitrario? ¿Qué pido primero? ¿Pido sobre el pago? ¿O digo tribunal arbitral? ¿Declare usted que existe contrato? No, creo que dice que podemos ver cosas, pero está más solucionada. Si está seguro que el contrato no debe ser a uno, le diría que puede declarar la nulidad, la nulidad de lo que se existe con la nulidad del contrato. Pero tiene que guardar el riesgo que la empresa sea positiva o negativa. Si fuese negativa y hay una nulidad de contrato, los architos en este caso tienen eso, no los usaron. Y si ya los usaron, tiene derecho a traer el tema. Yo creo que tiene que pago. Pago de evidente por eso, o subordinadamente también, si no queda el precio, porque es indemnización de identidad. Por indemnización por enriquecimiento sin causa. Buen punto. ¿Está bien? ¿Quedó claro cómo se trabajaría? ¿Claro? ¿Sí? Muy bien. Ya. Vamos a ver entonces. Excelente. Vamos ahora a ver ese tema. Miren, si la entidad no firma, entonces el ganador puede requerirla dentro del plazo de 2 días hábiles siguientes de vencido el plazo, ¿no? Para firmar o para darlo un plazo entre 5 y 10 días hábiles. Si la entidad no firma entre los 5 días hábiles siguientes de vencido el plazo, puede dejar sin efecto la buena prueba. O sea, la entidad tiene un plazo para firmar, ¿verdad? Lo que hablamos hace un rato. Yo llegué, eché los documentos, entregué, lo firmé el contrato, y la entidad tiene, en buena cuenta, ¿no? El ganador de la buena prueba puede requerir a la entidad entre los 2 días hábiles siguientes de vencido el plazo para que firme el contrato a la entidad, dando un plazo entre 5 y 10 días hábiles. ¿Para qué? Para que firme el contrato, ¿no? Si la entidad no firma dentro de los 5 días hábiles siguientes de vencido el plazo, puede dejar sin efecto la buena prueba. O sea, el ganador de la buena prueba que firmó el contrato, si la entidad no firma, lo requiere. Pasa ese plazo, el ganador de la buena prueba puede decir, ¿sabes qué? Sin efecto. ¿Ok? Sí. No le hace llegar. Le da un plazo entre 5 y 10 días.
Cuando me hayas hecho llegar el contrato debe ser firmado el día 10 de junio. Hoy día estamos 11, no me entregas el contrato firmado. Te doy un plazo, escoge 5, 6, 7. Y la buena pro, bajo procedimiento pues de dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro. La entidad no firme ese plazo, dentro de 5 días al día siguiente, Ahí es más, porque título no hay, en fin, hay una época de cancelación de proceso. Sí. No, creo que dice que hasta antes de la firma del contrato. No, en cancelación, Buena cosa. Buena prueba. sí, claro. Eso lo vimos al inicio también con el caso del 137, ¿se acuerdan? ¿No? La obligación de firmar contrato, que es lo mismo que la cancelación en buena cuenta, ¿no? Para los efectos es lo mismo. El tema es que, a ver, ¿quedó claro esto? Para plantear un caso. Yo solo quería comentarte un poco el tema de que la redacción de la norma no es no es del todo correcta porque dice vencido el plazo otorgado sin que el haya suscrito el contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes, tiene la facultad de dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro. Pareciera que esa facultad es de la entidad. O sea, no es muy claro en decir que es una facultad del postor adjudicatario de la buena pro. O sea, podría interpretarse que sí, pero también pareciera que no. Bueno, yo lo que entiendo aquí por la redacción es no, si la entidad no firma. Porque inclusive está dentro del supuesto de no firma por parte de la entidad. Pero además es que la entidad no quiere utilizar los datos propios para verificar, ¿no? Ese es su producto. A ver, no tiene mucho sentido que para, por ejemplo, decir que para la cancelación del proceso, puedo cancelar el proceso por razones taxativas, por ejemplo. No porque se me ocurre, por razones taxativas. Es un proceso buena pro. Si no estamos hablando ya del tema, inclusive de firma, correcto, de la vida posterior, que ahí le diga acá puede hacerlo porque simplemente sin gestión de causa. O sea, no tiene sentido. No tenemos por ahí tenerlo así. Claro. Como cuando la redacción parece que no sabe más. Sí, de hecho la redacción no es la mejor. ¿No? De hecho no es la mejor, pero esta es una atribución que tiene el ganador de la buena pro. Porque además, o sea, lo digo porque además, en estricto, sí, la buena pro es un acto administrativo. Sí. Y como tal, no podría ser dejado sin efecto en la medida que no haya contrato por un postor. Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que por principio de legalidad la norma le da esa facultad. ¿No? Entonces, yo entiendo que de esa manera está solucionado el tema. Yo entiendo, es un acto administrativo, pero hay una facultad del proveedor. Pero yo creo que hay, por ejemplo, la redacción como que debió haber sido, si el día no firma el contrato, dentro del plazo de 5 días hábiles o dentro del plazo que le dio el plazo, porque puede ser 5 días, dentro del plazo que le dio el postor, puede dejar sin efecto. Sí, de hecho hubiera sido una redacción más feliz la que tú mencionas, pero también eso se debe a otro tema. Aquí se ha retirado la indemnización. Además, antes había la posibilidad de que se indemnice a ese señor que quedaba sin efecto una buena compra. No por 10.000, sí. Formalmente se le revisaba, si se prueba años, si yo importo cuando una buena de la entidad de la precisamente no tiene un contrato y yo hago todas las gestiones para conseguir los bienes y causa un daño. A ver, ese es un buen punto. A ver, ese es un buen punto. Tenía que entrar a una fecha determinada. Era como 5 millones de computadores, tenía que entrar a una fecha determinada. Entonces las computadoras se embarcaban. Y la entidad hasta el día de hoy no tenía ningún contrato. Hasta el día de hoy ya pasaron como 3 meses. Entonces se embarcaron porque si no, no llegaban a cumplir con la fecha de entrega. Entonces las computadoras están almacenadas en Callao. Entonces la pregunta es, de hecho, alguien las puede comprarlas, traerlas, están almacenadas hasta el día de hoy. Y la pregunta es, ¿esa cosa tendría derecho no? En el caso que la entidad puede estar haciendo contrato. La pregunta es si hay contrato. Y en segundo lugar, no está firmando
claro, lo que pasa es que la intención de la ley que siempre tenemos está en una intención casada. Y en el caso que el impostor dijese, ok, ya no firmo, dejo sin efecto un tipo de derecho de indemnización. Claro, claro. En este caso ya no firmo, sino es un tema de, si hay contrato, yo he firmado, pero aparte quiero una indemnización por el tema del producto de muerte. Claro, yo justamente, esa era también otra pregunta que les iba a hacer sobre eso. O sea, ¿qué pasa? Pregunta, si yo dejo sin efecto, ya pierdo ese derecho por entidad. O sea, vamos a poner en vez de más complicado el ejemplo. Hay un plazo entre 5 y 10 días hábiles, ¿no? Para que yo le diga a la entidad, hoy en día entregan el contrato. Yo ya firmé, y según el contrato yo tengo solo 2 días o 3 para entregar. Yo ya entregué, o sea, cuando se da ese primer plazo, ya el cliente tiene que estar entregado, porque si no cae en penalidad. Y es más, la entidad lo recibió, por último. Lo recibe. Pregunta, después, cuando yo dejo sin efecto mi buena pro, tengo que recoger mis bienes. ¿Entregué o no? O sea, esto implica también dejar todo lo que ya entregué en su momento, evitando justamente una penalidad, ¿no? Y que la entidad me lo recibió. O es que podría ser la figura de que se deje sin efecto a la buena pro y a la vez yo tenga el derecho de cobrar algo a través de una indemnización por requerimiento En este caso, si el entidad ya recibió los bienes, hay o no hay contrato, yo puedo cobrar a través de esos actos de actividad y por así recibe la realidad de que si existe contrato, no sé si se están ejecutando. De lo recibido. Lo que yo estaría proponiendo hoy día no es dejar que efecto la buena pro, sino resolver el contrato por alguna dificultad. Pero luego no todo va a volver. pero no dejar sin efecto la buena pro. De que no tendría sentido, creo, dejar sin efecto la buena pro, porque si fuese para eso, luego tendría que haber contrato. Claro. Y si no, yo lo tendría que Porque si no, no voy a dejar sin efecto. sería una pésima salida. Así es. Yo esta salida la voy a tomar únicamente si yo obviamente no quiero dejar muy bien, o no los he dejado, o no he realizado el servicio. ¿No? ¿Ah? Muy bien, sí. Ese es importante el tema de estrategia, ¿no? Cómo manejar estos temas. Muy bien, bueno, para el caso de la orden de compra o la orden de servicio, en las adjudicaciones de menor cuantía de bienes y servicios, también funciona el tema así, ¿no? Hay un plazo que es un poco más corto, 2 días hábiles siguientes de vencido este plazo. El proveedor requiere a la entidad para que lo notifique en 3 días hábiles, ¿no? Vencido el plazo, puede dejar sin efecto la obligación. Bueno, artículos que como ustedes podrán ver existen en la norma, sin embargo, no es muy utilizado. Pero normalmente los proveedores no quieren pelear ¿no? Ellos normalmente dicen, el único que es feliz, que va a ser feliz con una pelea con la entidad pública es usted, doctor, con el que va a cobrar, ¿no? Pero yo no es mi trabajo pelear con las entidades públicas. Mucho más cuando se trata, por ejemplo, de provincia. La provincia es más complicado. Muy bien, a ver, en cuanto al contrato, ¿no? El contrato es el acuerdo entre la entidad que convoca y el particular a quien se le otorgó la buena fe, ¿no? Se perfecciona por escrito o con la recepción de la orden de compra o servicio. De acuerdo a lo que recomendaron los este tipo de contrato entonces es un contrato de proveedor. Esto es el contrato antes de su instrumentalización con escrito y con la recepción de la orden de compra. ¿Existe antes en relación a lo que ustedes, a lo que se señalaba anteriormente? ¿Ese contrato existe antes de su perfeccionamiento? No, tiene que. Pero se está señalando que el contrato es el acuerdo. Es el acuerdo entre la entidad que convoca y el otorgamiento de la buena prueba. Allí yo llego a entender que este contrato es simplemente, no es absolutamente, no es un contrato que tiene una forma, pero al contrario va a ser nulo, ¿no?
se señala que es el acuerdo entre la entidad y el particular y que se instrumentaliza ese acuerdo existente ya, ¿no? Por el cliente. Claro, lo que pasa es que la norma ha establecido plazos, ¿no? Hay una formalidad para que se, o sea, unos plazos, una forma de poder suscribir el contrato. Lo que debe suceder es que en la fecha en la cual el ganador de la buena pro firma contrato, ahí debe estar la entidad. Eso es lo que la norma ordena, ¿no? Ahora, que la entidad en la práctica no está, ¿no? Ya se convierte en una situación anómala que escapa a la norma. Digamos que por eso hay que reclamarle que decir sí, existe contrato. Lo que pasa es que tú no has incumplido con la parte que te corresponde en vía pública de venir y firmar. Pero ya hay un contrato, yo lo he firmado. Y yo he firmado un contrato en función a lo que está en mi propuesta y está en las bases, ¿no? O sea, no podríamos decir que con la no firma de la entidad no hay contrato. Entiendo que sí, basta que una de las partes, en este caso el proveedor, y el ganador de la buena firme el contrato para decir que sí existe este contrato, ¿no? Obviamente tiene que verificarse, ¿no? El gran problema aquí, y que podría en cierto modo discutir la entidad pública, es cuando no se crean las pruebas suficientes de que el contrato ha sido firmado. Claro, pero todo eso no me señala que es un contrato de duelo. Es simplemente de promesa, porque en realidad todo el conjunto de actos sucedáneos, concurrentes, para otorgar la buena pro, lo que hace es darle forma a las expresiones de voluntades tanto de la entidad como del proveedor, para instrumentalizar el escrito del contrato. Pero el acuerdo de voluntades, una vez que se otorga la buena pro, ya se emitió y por lo tanto a partir de ese momento yo puedo entender, salvo por el contrario, ¿no? Que existe. Y me imagino que por eso el tribunal llega a esa conclusión. Es que el contrato existe por el acuerdo, por la comunicación de las voluntades que se dan a lo largo de un proceso y que luego se instrumentaliza en un escrito, que sirve como mecanismo de prueba, ¿no? Porque de lo contrario yo no puedo llegar a la conclusión o no llegaría a la conclusión de que este contrato existe, ¿no? Si es que es un contrato escrito, ese contrato no podría existir si no tiene la firma de ambos, ¿no? Ningún tribunal, por más no sé, por más elementos que tenga de raciocinio jurídico, podría llegar a la situación de que el contrato existe, si es que no tengo un documento escrito por ambos, ¿no? O sea que con el solo hecho del otorgamiento y consentimiento de la buena pro, estaríamos diciendo que está la voluntad de la entidad pública manifestada, ¿no? Sí, no. ¿Está bien? Muy bien. Claro, o sea, quizás hay en lo que se refiere, que no se puede identificar contrato con documentos de tiempo. Claro. Sí, porque hay muchos casos en los cuales, fíjense ustedes, a ver, de repente un tema muy sensible, a través de tu intervención y la afuera, les comento. Hace años, en el Ministerio de Educación se dio un tema. El Ministerio de Educación compró 450 televisores para un programa nacional de movilización por la alfabetización. Las bases en los requisitos técnicos mínimos establecían como plazo de entrega 60 días para entregar los 450 televisores. Se estableció también en las bases en los factores de evaluación puntajes para el plazo de entrega. El ganador de la buena pro, que dicho sea además fue postor único, ofreció entregar los televisores en 45 días, 15 días menos. El contrato, a la hora que se elabora, en la parte de plazo de entrega, la especialista que se encarga de hacer el contrato le coloca 60 días. 60 días. El contratista entrega los televisores en 55 días. 10 días después de su propuesta,
5 días antes del contrato. Pregunta, ¿se le aplica penalidad o no? Si se llega a probar que la manifestación de la voluntad es distinta a lo que ha sido instrumentalizado por el escrito, prima la manifestación de la voluntad. O sea, por eso me refiero a qué tipo de contrato estamos, independientemente de operar a nivel administrativo, ¿no? ¿Es un contrato solemne o es un contrato de promesa? ¿No? Si es un contrato de promesa, entonces va a primar, ¿no? Va a primar aquellas pruebas que yo tengo para actuar, ¿no? Para establecer cuál fue el plazo estipulado en la formación del voluntad. Entonces, si el plazo instrumentalizado del contrato difiere de aquel que proviene de la manifestación de la voluntad y el cual yo puedo probar, ¿no? Evidentemente va a primar lo que formó mi voluntad, ¿no? ¿Qué fue qué cosa? La buena prole, la aplicación y las bases, etcétera, ¿no? Entonces va a primar esto, y si difiere el plazo con la instrumentalización, en escrito va a tener que pagarse las penalidades correspondientes, ¿no? Yo no le veo penalidad contra salir. A ver, la norma establece, tiene un artículo en el cual dice que el contrato está conformado por el documento que lo contiene, por las bases, ¿no? Y por la propuesta ganadora. Eso dice que el contrato es todo eso. Todo eso. Entonces, bajo ese criterio, ¿hay penalidad o no hay penalidad? Si había penalidad. Desde el punto de vista objetivo son 3 instrumentos y en 2 instrumentos no había penalidad porque la necesidad era 60 días y la propuesta de ganador es inferior, pero en todo caso el último contrato se ajusta a lo que era la necesidad, no se tendría que sancionar. ¿Ya habrá alguien penalidad? ¿No hay penalidad o sí hay penalidad? Hay que ir varias cosas, la verdad. Primero, usualmente en los contratos se pone que primer caso de divergencia. Puede ser que se contrato tenga esa cláusula. De hecho, no lo tenía. Puede ser. No, porque eventualmente a veces no lo tiene. Entonces, si uno fuese claramente, digamos, si quiere verlo así, finalmente va a mirar el documento posterior. El documento posterior es para fijar el último acuerdo de las partes, en principio. Pero en el caso de la República, queda un poco a la duda lo siguiente, porque finalmente los plazos, o sea, yo no puedo firmar un contrato que modifique sustancialmente, modifique cosas esenciales de la propuesta, que eran parte de los documentos técnicos del Ministerio de la Producción. Y si lo hice, lo estoy mal. Y eventualmente podría cuestionarse ese tema. Claro, la otra pregunta es: ¿el gestor, hoy contratista, que firmó un documento que en realidad establece un plazo distinto, establece en las bases de su propia propuesta, ¿cómo debe actuar en ese caso? ¿No? Cuando debe actuar cuestionando lo que ella firmó, le compete a él cuestionar lo que ha firmado y convertirse en una raíz de la legalidad o de un agente de gobierno que se llama control para contratar un contrato, o en realidad actúa de buena fe a base de no firmar con legalidad. Y acepta el regalo de la Y acepta el regalo de la Y segundo pero lugar, ¿cuál es el rol del privado cuando contrata con el Estado? Y eso es bien delicado. Es bien delicado porque finalmente si terminamos aceptando eso en este caso, por ejemplo, aceptar el regalo. si terminamos aceptando que el contratista, el privado, el contratista se convierte en un paradigma de la justicia y resuelve la legalidad de los actos de la administración pública, podemos pasar al otro extremo, en el cual ya pasamos, por ejemplo, el contratista termina contrata con una entidad pública y de exoneración, termina siendo responsable sin saber si la entidad exoneró bien o no exoneró bien. No solamente si estoy en procedimiento, sino si estoy como la invocó por razón o sin razón.
porque si no alegramos los contratos. Entonces llegas a un extremo, que me opinión bastante draconiano, en donde le terminas hablando en privado los costos de beneficencia del sector público. Y hacia eso se está limitando bastante la participación pública. Que en mi opinión, lejos de castigar a los funcionarios que actúan de manera diligente, indebida, ¿no? Terminan lo más fácil, ¿no? Echando la culpa al privado y uno asume las consecuencias de la inactitud de los funcionarios. Adicionalmente podría ser un elemento para realizar esta situación de derechos es que los 45 días puede terminar el proceso de selección y si no algo tan adicional en relación a otro postulado, si creo un recurso no puede ser el postulado en este caso es presumible que fue de buena fe al documento, ¿no? Claro, fue un factor de evaluación, sí, fue poner 45 días, era equivalía a tener un puntaje más alto el factor plazo de entrega. Y sí, efectivamente, o sea, él quiso poner ese monto, ¿no? Ese plazo, ¿no? Y fue, bueno, costo único porque por el precio también, que es un precio bastante bajo, y las televisiones de una marca poco conocida en el televisor, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que entiendo que el tema es discutible, les comento, al final no llegó a arbitraje el contratista del tema, aceptó su penalidad, una penalidad bastante fuerte, ¿no? La aceptó. No sé, supongo que habrá consultado con un abogado, le habrá dicho, bueno, fue lo que presentó tu propuesta. Yo al menos no lo vería tanto como volver al otro de cargarle, en este caso particular, ¿no? El tema del privado. Yo lo veo más como un tema que los errores de la administración no deberían generar un derecho administrado. O sea, yo lo veo ver por otro lado. O sea, mi actitud como contratista, cuando veo que la administración, entre comillas, me da un regalito de regalarme 15 días más, es un tema que yo no tengo por qué aceptar ese regalo, porque yo me comprometí frente a la institución pública a otra cosa. Yo lo vería por ese lado, ¿no? Pero entiendo que el tema es bien discutible, ¿no? Por eso justamente lo quise poner a que ustedes lo debatan, ¿no? Digan. Sí. Lo que pasa es que esos temas en arbitraje sí creo que siguen siendo discutibles. Porque una vez tuve un caso en el cual ya también pasó que el contratista, cuando fue a firmar el contrato, lamentablemente mediante un obsequio al especialista que limpiaba, y logró que, que modifiquen la cláusula de inicio del cómputo contractual, supeditando a la entrega de un acto de la entidad de información de parte de la entidad. Y entonces, no solo está vinculado, como inicialmente estaba fijando en las bases, en su una propuesta a la firma del contrato, como inicio de la vigencia, sino estaba condicionando a la entrega de una determinada información. Y entonces, en el arbitraje, todo lo que se discutió fue esto. ¿Cuál es el inicio? Porque ese inicio determinaba si había cumplido o no con el plazo, si estaba bien o no intimarlo para que cumpla dentro del plazo. Y fue algo que nunca estuvo ni en la base ni en la propuesta. O sea, fue un hecho totalmente nuevo, me parece. No, o sea, sí, digamos, ¿qué es lo que pasa? En consultoría, para que obviamente el contratista pueda desarrollar sus prestaciones, la entidad tiene que alcanzarle, tenemos algunos parámetros elementales, ¿no? Pero no puede decirle, digamos, el contratista, decir, no, además yo quiero que me des tal y cual cosa. O sea, esa información debe estar determinada y en efecto lo estuvo en las bases, ¿no? De hecho, a la firma del contrato, la entidad que tenía CIDIS y le dijo, toma toda la información. Pero ahí entró en discusión el tema de que el contratista decía, no, además necesito más información de la que ya está. Y en el contrato, lamentablemente, había logrado insertar una cláusula, digamos, perniciosa, ¿no? Y a raíz de eso, en el que se discutió como año y medio de si ese error o ese regalito, en buena cuenta, le daba algún derecho al contratista. Y al final,
el caso tuvo que resolverse por el tema, no de si era un regalito o no, sino porque inclusive con ese plazo había incumplido. Inclusive con ese plazo, digamos. Entonces, no obstante, el incumplimiento era tal que ya, felizmente por ese lado, el tribunal dijo, oye, en efecto, ya, sea por que el contrato se vigente desde la fecha que se firmó, o desde que te entregó la información complementaria que decía, en cualquier escenario se tiene que tener un cumplimiento. Porque supongo que la penalidad varía entre uno y otro. Será más días en uno y menos días en el otro. No hay penalidad, incluso, disculpen el término que decir, pero si inclusive se cobró el adelanto, no se ejecutó y entonces tuvo que ejecutar la fianza por adelanto. Y al final fue lo que vamos a salir. Pero entonces yo digo, yo en principio estoy de acuerdo con lo que dice que el error no tenía derechos, no tenía derechos ni en el mundo contractual privado ni en el mundo público. Pero hasta qué punto se puede, digamos, discutir, o sea, tendrías que tener todos los elementos de prueba para decir si hubo error o no. Porque si no lo hubo, o sea, porque en el caso que dice de los televisores, ahí decía 45, después 60, salvo que no haya otro elemento, parece que es un error. Pareciera que es un error. Y una pregunta ahorita que justo podemos interpretar, en el caso de los televisores, podríamos interpretar que el contrato firmado entre el Ministerio y esta empresa proveedora de televisores ingresa entre lo que podemos llamar cláusulas generales de contratación y por lo tanto se interpreta a favor de quien no redactó el documento, o sea, en este caso el administrado. Porque, ojo, bajo ese criterio no va a haber penalidad, ¿no? Lo que pasa es que es una norma que muy clara, que sí creo que podría cuando una norma en público, y yo que el contrato no puede establecer eso, no puede buscar las condiciones básicas de la oferta de la casa, no va a tener la razón. Entonces, en ese caso en particular, yo creo que sí es factible poder decir que el contratista tenía que saber que eso no lo podría modificar. Además, podría tener yo si la fecha se acaba de una comunidad local, podría ser posible que sí, eso debería ser otro. No es un proceso de proceso de igual idea, pero a la idea de una funcionalidad. Pero lo que yo creo que es delicado ese tema de saber cuál es el margen de las cosas que le puedo cargar yo al administrador de este tipo de contrataciones. Yo recuerdo, no lo digo por eso, pero un caso en el Congreso de la República en el Congreso se había exonerado, y que una norma que lo exoneraba de hacer procesos de selección para adquirir bienes. Fue infra de la ley. Entonces, ¿qué hizo el Congreso? Sacó su reglamento para la adquisición de bienes. ¿Qué hizo en su reglamento? Copió licencia lo que decía la ley de contrato del Estado. Cuando aplica el tema, me acuerdo que había comprado varias funcionados, un montón de plata, de gobierno, como 5 millones de soles. Ya para el edificio nuevo, no, el edificio nuevo, no tiene nada que ver con el todo contrato. Después de haberlo comprado, el auditor, cuando ya está en el proceso de pago, no está la producción funcionando, el auditor le dice, oye, un ratito, ¿por qué han escogido la propuesta más cara? de la cotización, La cotización, porque han escogido la propuesta. Y el administrador responde, bueno, porque el resto presentó propuestas por menos del 70% de valor referencial. Entonces, si uno se acuerda, la ley anterior decía que cuando venía menos del 70%, las propuestas eran calificadas. Entonces, el auditor le dice, oye, pero esto está mal. Si tú estás exonerado de la ley de protección del Estado, ¿qué haces? ¿Por qué has aplicado ese criterio? Y el padre le dijo, porque me copió de la ley. O sea, él sacó su reglamento y su reglamento había copiado lo que dice la ley. ¿Me acuerdo? Entonces, en realidad, y la pregunta era así, por eso, al pobre proveedor, que ya pues usa, pobre entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es uno lo plantea como otra cosa, ¿no? El pobre proveedor decía, yo tengo que esto se te pega de las cosas con la base. Y la base no lo he hecho yo, la he hecho en realidad.
Entonces, y además, ya lo que ha hecho yo lo que dice la ley del Estado. Pero eso no hablo, porque lo mismo. Si usted me dice que eso está mal acá, pues la ley no me puede ser que ha hecho el resto. Sobre eso, si está exonerado en la ley, también es impedido de asumir como. No, pero no está impedido, ¿cierto? Además, está aquí un criterio que es el criterio general, ¿cierto? O sea, ¿sabes la trampa? En que los genios habían puesto valor referencial reservado. Ah, no se podía. Entonces, cuando hay un valor referencial reservado, sí se aplica. La pregunta es mucho más fácil cuando el valor referencial es reservado. ¿Cómo haces para medir si está por debajo del 70% del valor referencial o no? Claro. Y la única forma que tienes para saber si está por abajo o no es que en realidad nadie conoce el valor referencial reservado. Y si todos van por debajo, yo puedo estar arriba. El único ganador que pudiera ser el premio. Ah, pero está mal. Sí, bueno, de hecho, eso, y que se está dando más en esta norma, ¿no? En esta norma hay responsabilidad del proveedor, ¿no? Y además, si ustedes analizan en las fichas del SEACE, cuando la Dirección de Supervisión encuentra un problema en las bases, lo envía a través del SEACE, una notificación en la cual al final la notificación dice, ¿no? Bajo procedimiento de no entregarse a la contabilidad si no están habilitados para contar con el Estado. O sea, el participante que lee eso, se dice, mejor no me presente, hasta ver que arregle como no arregle esta base, ¿no? O de repente corre el riesgo, pues, al final de generarse un problema con el pago, ¿no? Porque alguien puede decir, esto es nulo, y qué sé yo, y hay una responsabilidad. Y ahora, si a eso le sumamos lo que hablábamos antes del rey, respecto a que en muchos casos del proceso administrativo sancionador, el tribunal no está tomando un razonamiento de cosas, sino simplemente pasó esto, entonces te corresponde la sanción tal, no sé, vamos a quedarnos de repente con tiempos imponedores, ¿no? Para el Estado, y la contratación pública se va a encarecer, ¿no? Entonces, es un tema también que sí, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta siempre. No se trata de que el proveedor debe entenderse como un aliado del Estado, una persona que, jugando con otros proveedores, ¿no? Participando en un curso con otros proveedores, le ofrece al Estado los mejores bienes, servicios u obras al mejor precio, ¿no? Así debe entenderse, y no como pues una persona que, digamos, un preauditor, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Para no invertir, mejor no invierto, como a mirar en ese proceso, ¿cómo has hecho la exoneración? A ver, te ayudo. O sea, lo único que va a generar es proveedores de repente exageradamente diligentes. Bueno, me vas a dar esa exoneración, entonces, me quiero sentar contigo, a ver, ¿cómo no me aprobó tu resolución? ¿Cómo ha salido tu requerimiento? ¿Cómo ha hecho llegar el usuario? Cosa que es un contrasentido, ¿no? Con la normativa de contratación pública. Muy bien. La modificación del contrato, ¿sí? ¿El contrato permite modificaciones? Sí, las permite, ¿no? Siempre que no sea plazos, aquellos montos, aquellas condiciones que dieron lugar a que se suscriba el contrato, ¿no? Que dan el buen error y se suscribe el contrato. Sin embargo, puede haber situaciones en las cuales, una vez que se gana la buena prueba que se suscribe el contrato, el proveedor no cuenta con ese tipo de bien o con el tipo de servicio que ha ofrecido y tiene que ofrecer uno distinto, ¿no? Por ejemplo, en algún momento me sucedió el caso que un proveedor por el centro del país ganó en una municipalidad la venta de una camioneta para el alcalde, ¿no? Para la alcaldía, y ofreció un modelo en su propuesta, una marca, un modelo y color. Cuando le solicita al importador que le entregue una camioneta con esas características, el importador le dijo: la última camioneta de ese modelo fue vendida hace 2 semanas. No vuelvo a traer ese modelo hasta el siguiente año. Entonces, se dio con el tema que no podía entregar. Entonces, ¿qué dijo? Voy a cambiar de marca. Voy a cambiar de marca, por esa camioneta
de otra marca para cubrir pues este tema de mi obligación de entregar esta camioneta. Entonces, el tema, para hacerlo resumido, era lo siguiente. La marca era distinta. Era una marca que normalmente muchos consideran que es una buena marca. Pero la diferencia era en la potencia. Era ligeramente menos potente que la marca que había ofrecido. La potencia era menor, pero, por ejemplo, la que había ganado era un modelo estándar. Y la que estaba ofreciendo era un modelo de lujo, pero con menos potencia. Y todo. Entonces, se dio lo que aparece aquí. El artículo 143 del reglamento de la ley, ¿no?, dice cuando el cambio se refiera a los bienes y los servicios ofrecidos durante el proceso, entonces estos, los que entregue en sustitución, deben ser de iguales o mejores características técnicas de calidad, ¿no?, de calidad. La entidad evaluará la modificación y las aceptará siempre que esto satisfaga su necesidad. No obstante, no deben modificar las condiciones originales que motivaron la selección del contratista. Bajo este esquema que ofrece el artículo 143 del reglamento, ¿ustedes consideran que debió realizarse el cambio o debe realizarse el cambio de la camioneta? Depende de lo que sea características técnicas, ¿no? Asumo que potencia era puesto. De hecho, ese es el tema. ¿Cómo entendemos eso de características técnicas de calidad? Calidad y precio, también habla de normas posibles. Sí. Depende digamos, del uso para el cual fueron comprados. Pues supongamos de que tengan mucho especial, no sé, sean utilizados en determinadas zonas geográficas donde sea importante la potencia. Entonces, por más que el otro sea un modelo de lujo, lo digo por el tema de la potencia, si es que es esencial para que, digamos, para incitarlo a ese fin específico, entonces no cumpliría el lujo. Por lo tanto, no habría cumplido con este producto con los requisitos técnicos necesitados por la entidad. Pero ¿cómo lo podría hacer? Sí, pero ojo, miren cómo el artículo permite, digamos, jugar con él, ¿no? Mejores, iguales o mejores características técnicas de calidad. Miren, además, la entidad evaluará la modificación y las aceptará siempre que estos satisfagan su necesidad. ¿No? O sea, la primera vez que tiene que hacer la entidad es ver si se trata de mejores características técnicas. Además, ver si satisface su necesidad. Pero después el artículo como que nos pone un candado, ¿no? No obstante, no deberá modificar las condiciones originales que motivaron la selección del contratista. Lo que dice esa es la parte técnica. Ahora vámonos a la parte económica. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si el bien es mejor en todas sus características? ¿Okay? Digamos que tiene más potencia o igual potencia, es de lujo, pero cuesta menos. ¿La entidad paga lo mismo o reduce el precio? Reduce el precio. Y al revés, y si costara más, aumenta. No. Ojo, que reduciendo precio o aumentando, ¿se cumple con esto? Es que si reduce, yo creo que sí. ¿Sí? Claro. No deberá modificar. No obstante, no deberá modificar las condiciones originales que motivan la selección. Pero en un vehículo, el problema es que la marca es muchas veces determinante. Puede ser, por ejemplo, un motor solar que es genial, pero no hay proveedores suficientes, no hay repuestos, puede ser inclusive más caro. La marca tiene el mercado de mercado. De pronto lo cambian así. Yo he visto un caso de estos en Pucallpa. En Pucallpa sucedió un tema con
con una maquinaria, ganó una marca y el proveedor, es más, es una marca china, pero el proveedor no entregó la maquinaria china, cambió por una maquinaria de procedencia americana, pero la maquinaria de procedencia americana costaba menos, aunque no lo creo, respecto a la china, pero la entidad pagó lo mismo. Y se inició un proceso penal contra los funcionarios. Porque decían, ¿por qué terminaron pagando lo mismo? Dentro de las declaraciones de los funcionarios se defendieron con esta parte del artículo. La ley me dice que el reglamento me dice que no puedo modificar las condiciones de control de la selección de la policía. ¿No? O sea, entonces, ¿qué cosa hay que hacer cuando se produce un cambio? Es importante, como recomendación, que el área usuaria se pronuncie respecto a esta parte. Si el bien ofrecido, en cambio, es un bien que tiene mejores o iguales condiciones de calidad, características técnicas. ¿Ok? Pero además, el órgano encargado de las contrataciones debe pronunciarse sobre el tema de los montos. Un pequeño estudio de posibilidades de comercio en el mercado para determinar si el nuevo bien tiene o no tiene el mismo precio. ¿Y no crees que Sí. dice, no obstante, no deberá modificar las condiciones originales que motivaron la selección? Si vamos por el tema del precio, si es que el bien que se va a entregar es de menor precio, yo creo que no afecta porque igual hubiese ganado. Es decir, digamos, en un No, por eso te pagan. Pero le pago menos, o le cobro menos. te pagas menos. O sea, yo creo que si el precio es menor, no le veo mayor problema. El problema es el precio mayor, porque ahí sí, y obviamente si salvo que el contratista te diga, mira, este bien cuesta más, pero igual acepto que me pagues lo mismo. Al final esa va a ser la posición del contratista. Eso crea, la práctica va a ser esa. No le queda otra. No le va a quedar otro. Porque no te preguntan. La otra que no cumpla. Claro. Esa es la posición del contratista. ¿No? Pero sí, es un tema en el cual, pues, menos yo me permitiría decirles, ¿cierto? Como otra situación en la cual en la práctica el Estado tiene una mayor prerrogativa que el contratista. Porque si cuesta más, el contratista por la práctica va a decir, ¿sabes qué? Me sale más barato que incumplir. Llévatelo. Pero si el Estado encuentra que el bien a cambiar es mejor, pero además más barato, pues va a ser reducción de precios. No, lo que pasa es que ahí hay un riesgo, ¿no? El riesgo es, y tenga aquí, ¿cuál es el riesgo para que otra vez no viene? Que hoy ofreció bienes que no tengan. ¿Sí? No, Sobre todo si están sujetos a tecnología. pero bienes que no tengan, pero son cambiantes. Y la pregunta es, ¿y si ya no esos bienes y otro ofrecí, y no asume el riesgo de el mayor precio puede costar el bien? De hecho, tendría que ser. Y no vamos a utilizar que es el mismo de los puntos de vista. Sí, de todas maneras, yo entiendo que la redacción no es lo mejor, ¿no? En la última parte al menos, es un poquito, al menos desde mi punto de vista. Además, que se debe entender por condiciones originales los factores de evaluación. Claro, lo que se ofrece en la propuesta, ¿no? No, pero además, Esta potencia, este torque, Por la sección con ahí camina que no es precio. claro, lógico, también es el precio. pero digamos, tiene que ver, yo creo, con un tema de factores de evaluación y de RPM conjuntamente. Pero lo que pasa es que es una condición, digamos, que no es esencial, o sea, no que no motivó, por más de que aparentemente, digamos, en términos normales, se entendería, me explico, digamos, asientos de cuerpo. Es que eso ni era factor de evaluación, no era nada, pero simplemente no los quiero. Claro, Eso eso voy. O sea, sí, donde ahí el área de usuario tendría que decir cuáles son las condiciones originales o cuáles son las condiciones que han determinado la selección. Y de lo que no va a poder digamos, elegir el área de usuario es factores de evaluación y RPM. sí. Básicamente. Y precio, obviamente. ¿No? Y obviamente pronunciarse respecto a que satisface su necesidad.
Porque a veces puede ser que el bien sea muy bueno, sea bastante mejor que lo ofrecido en la propuesta, pero por alguna razón la entidad no lo puede recibir. ¿Me explico? Por ejemplo, una entidad que compra pantallas de computadora, compra pantallas de 15 pulgadas de LED, y de pronto pues las pantallas de 15 pulgadas LED se dejan de importar por un tiempo, qué sé yo, y el proveedor ofrece pantallas de 17 pulgadas. Pero la entidad, si bien es cierto, puede ser mejor, de repente la entidad no la necesita, no tiene necesidad porque el espacio es para 15 pulgadas. ¿No? Podría ser. Pues en su modo. Entonces, todo esto tiene que realizarse en conjunto, ¿no? Las condiciones y también, obviamente, que se satisfaga la necesidad de la entidad. ¿Ya? Muy bien. Bueno, acá hay otro tema también interesante que ha modificado la norma respecto a la anterior, ¿no? En las menores cuantías dice, por el monto, el contratista debe comunicar las fallas o defectos que advierta luego de la suscripción del contrato respecto a cualquier especificación o bien que la entidad hubiera proporcionado. La entidad lo evaluará en 7 días hábiles y se acoge, entonces entregará las correcciones y efectuará los cambios correspondientes. Si las correcciones afectan el plazo, se modificará el plazo y se computará desde que se efectuó la corrección. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Si hubiese algún error en los documentos presentados ya sea en las bases, ya sea en los requisitos técnicos mínimos, documentos elaborados por la entidad, hubiera algún error respecto a la obligación del contratista, ¿no? Algún detalle, ¿no? Hay alguna falla en el expediente, el contratista tiene que comunicar a la entidad esa falla, ¿no? Luego de firmar el contrato. Pero ojo, solo está ahora para las menores cuantías. Antes era para todo tipo de procesos. Para adjudicaciones directas selectivas, para directas públicas, para concursos, para licitaciones. ¿Qué cosa? ¿Por qué se retiró eso? Porque según quienes elaboraron la norma, en los demás procesos pueden presentar observaciones. O sea, yo consumo las observaciones. Entonces, yo la verdad, no sé, ahí sí me atrevería a pensar que estamos en un supuesto en el cual pues estamos otra vez obligando al proveedor a poder pues ver cosas que de repente no aparecen en el escrito. Por ejemplo, me pongo a pensar en un tema. Una obra por suma alzada, ¿no? Le dan determinadas características del terreno en las bases. Es una licitación, gana el contratista, se sienta en la obra y encuentra problemas. ¿Va a poder hacer eso? ¿Qué puede hacer entonces? Si esa suma alzada y este se supone, ¿Y cuál va a ser por derecho? sí, va a encontrar una forma, pero se le está quitando este derecho, que es lo que está dando esta norma. Entonces, ahí hay un problema, de hecho, ¿no? Que se va a tener que solucionar así, claro, como le dicen los otros Cuba, pedir adicionales y bueno, tenemos por ahí de repente para una ventaja, quizás, ¿no? Pero ese es el tema. Bueno, de ahí tenemos algunos temas interesantes como el caso de la subcontratación. Por la subcontratación, ustedes conocen perfectamente que un contratista entrega parte de de las prestaciones a su cargo a un tercero, ¿no? Para eso se requieren determinadas condiciones, que establecen las bases, que hay una aprobación previa de entidad pública. O sea, no obstante que está autorizada la subcontratación, que pudiera estar autorizada en la base, tiene que haber un permiso expreso de la entidad pública, ¿ok? Para subcontratar. Hay un porcentaje máximo que se subcontrata, que es el 40% del monto original. Bueno, y el subcontratista debe tener RP, debe suspendido, etc. Y si es extranjero, hay una obligación de tener capacidad de transferencia tecnológica a los nacionales. Bueno, el hecho es, mis queridos doctores, que en la práctica esto se da cada rato. Esto se da cada rato y sin pedir permiso de entidad. Hay un montón de empresas constructoras que andan por ahí, que solamente tienen una oficina, una secretaria y un señor por ahí y un escritorio. Pero esas empresas ganan licitaciones, ganan procesos grandes, y ¿qué hacen? Simplemente voltean y le dicen al otro contratista, a otra empresa, oye, por favor, construir ese colegio, construir ese hospital.
Lamentablemente en la práctica esto sucede bastante veces, ¿no? Es en verdad un problema, ¿no? Es un problema porque se termina, pues, creo yo, dando la buena práctica que no tiene que hacer. Entonces se convierte en una norma poco útil, creo yo, ¿no? Tal vez, desde mi punto de vista, de repente, olvidarnos de establecer parámetros de su contratación porque no vas a terminar siempre sacando la vuelta a las entidades en este punto. Pero bueno, en cuanto a la cesión de derecho y cesión de posición contractual, la cesión de derecho sí está permitida, ¿no? La norma. En cambio, la cesión de posición contractual, no procede, salvo en estos casos que vemos. Cambio propietario en los bienes arrendados a las entidades. Por ejemplo, el doctor, ¿no?, tiene un inmueble que se lo arrienda al Banco de la Nación, ¿no? El doctor puede decidir vender ese inmueble, tuvo el derecho a venderlo, se lo vende a la doctora se convierte en la nueva propietaria del inmueble, ¿no? Entonces, el Banco de la Nación tiene que firmar con la doctora, ¿no?, el doctor, una cesión de posición contractual donde la doctora se convierte ahora en la propietaria, la obligada a alquilar a la organización y la organización a pagar. La pregunta es, ¿la doctora está obligada a mantener el contrato con la organización? Eso, si está inscrito en los registros públicos, sí. Si no, entonces, moraleja, cuando asesoramos entidades públicas, se van a arrendar, inscribir el registro. ¿Ya? Porque obviamente el derecho del doctor, el derecho propietario de transferir su propiedad, nadie se lo puede negar. ¿Ya? Señor doctor. Y en este caso, que daré alguna sanción. El doctor lo venda, o que el profesor No, también como consecuencia de que he vendido la verdad del propietario, el conductor de la empresa comunicada. Ajá. Qué buen punto. A ver, una de las causales de sanción es la resolución de contrato por incumplimiento, ¿no? A mí me parecería que sí. Pero estrictamente, en nuestro caso, la doctora le resuelve la entidad. A no ser que la entidad diga, no, me niego esa resolución y nuevamente resuelvo a ti por quererme no cumplir con nada. Claro, la entidad no tiene un contrato con la doctora. La entidad tiene un contrato con él. Claro, pero tiene que hacer una sesión de posición contractual y aparece ya. No, sería un poco raro, porque aquí es que un contrato tiene que haber de Sí, ¿cierto? sí. Entonces, si la entidad no tuvo cuidado en cautelar ese tema, El señor le dice todo el día. perfecto. Su posición de posición contractual. Claro, pero es muy interesante, Sí. porque la pregunta es, en un tema de arrendamiento, cuando la entidad debería que aceptar que hay una posición de posición contractual, como un arrendamiento de inmueble, ¿ya? Le voy a exigir a ella que tenga que ver. Ese es otro, claro. Ese es otro tema. Y si ella está inhabilitada, ella está inhabilitada para hablar con el Estado, pero le está pagando 5 millones de soles por la casa del doctor. ¿Era de Torreón? ¿Ah? Interesante el tema. Eso no es eso por el tema claro. Porque el derecho del doctor, eso es clarísimo, ¿cierto? El derecho de propiedad puede ser. Se lo vende a una inhabilitada para controlar con el Estado. ¿No? Entonces, el Estado va a firmar contrato con las personas que tienen o que no tienen BNP. ¿No? Es un tema ahí para discutir en el caso de la sesión de posición contractual. Pero quien cede su posición contractual está cediendo sus derechos como obligaciones. Claro. Entonces, ¿cómo podría el Estado seguir conociendo de la inversión? ¿Cómo podría seguir contratando? No podría.
No podría, porque así como quien se dio tu condición contractual tuvo un conjunto de derechos y obligaciones, la nueva persona o la cesionaria, en este caso la cesionaria tiene también las mismas obligaciones y derechos. Reales no te cuestiona. ¿Pero qué le quedaría entonces al marco de la nación? ¿Resolver el contrato? Si de lo que se trata es de cumplir la tabla de normas, si de lo que se trata es de cumplir con la legalidad, con el principio de legalidad, con la legalidad establecida para la contratación pública, va a ser necesario, sí o sí. O sea, ¿por qué? Porque si a mí me preguntan cuáles son las limitaciones de la ejecución de la contratación contractual, evidentemente son obligaciones de derecho. En la siguiente clase que me van a ver la parte de la solución del contrato, ahí sería bueno ver el tema, ¿no? Lo preguntan ahí con la persona que van a la solución del contrato. Pero en este caso, yo no encuentro una causal para que resuelva el contrato de la organización. No, pero si hubiese hecho una imposición contractual, entonces ingresa como propietario del inmueble, ha sustituido lo anterior en las obligaciones y derechos que derivan del contrato. Con lo cual, el ingresa como propietario del inmueble asume la obligación de mantenerte al inquilino hasta el mismo lado. ¿Sí? Si es que yo hago una sesión de posición contractual, una vez también, abierto mi casa a la señora, y después digo, ya no, yo voy a vender el inmueble en el sitio. Y quería decir, interviene en un contrato, porque es lo que venimos, correcto. O el banco acepta el tema, él entra en sustitución y ya con las obligaciones y derechos que se derivan. Y en esa medida no puede resolver el contrato. Y en esa medida, él se vincula a mantener el contrato igual. O sea, es la misma persona, por decirlo de alguna manera. No se va a convertir, ¿no? No. Y debería tener las mismas condiciones, entonces. O sea, no, si puede venir a esa persona que tenga una RRD o eso se encarga por la Yo creo que no pasa un contrato. Entonces, si se mantiene el mismo, debería ser el contratista tener las mismas características, ¿o no? Las características del excedente Claro. asume las características del excedente. O sea, son finalmente titularidades distintas. Está siguiendo su posición contractual. Ya por eso debería mantener las. Pero para asumir esa posición contractual y teniendo las características de la contratación comentada, ¿no? Debería tener situación con las características o requisitos exigidos por la contratación. O sea, no es que yo, no sé, pues, a ver, voy a, en el ejemplo que señala Sergio, ¿no? Yo voy a ceder mi posición contractual, ¿no? En un contrato de arrendamiento que tenemos ambos. Y no sé, pues, y Mario va a asumir mis calidades como persona, ¿no? Estoy habilitado, etc. Eso no es posible, eso es un tuito persona. Y yo no sé qué es la calidad, ¿no? A ver, si yo soy un contrato y requiere el asentimiento del cedido, ¿correcto? El asentimiento del cedido que tiene en este caso la entidad pública. Entonces, si la entidad pública expresa el asentimiento, basta que diga, sí, estoy de acuerdo en que el señor Silva sea el nuevo propietario y continúe la relación. Hasta ahí me resulta claro que el ingeniero Silva lo único que hace es sustituirme a mí como propietario del inmueble en mi relación contractual que asume los derechos y obligaciones que derivan de ese contrato. Entonces, el ingeniero Silva, en ese contrato, continúa obligado a el contrato. Ahí continúa obligado, porque ya conoce el contrato y lo que no me resulta muy claro
dice que en este caso, el ingeniero Silva tendría que tener también la condición, básicamente dos cosas, de ser proveedor del Estado, RP, y eventualmente de no estar inhabilitado para conocer con el Estado. ¿Me dejo entender? Eso no me resulta aún tan claro. ¿Ya? Pero parecería que sí debería estar condicionado. Un supuesto absolutamente distinto es que yo como propietario vendo mi inmueble y me siento en esa norma, en donde vendo mi inmueble y en realidad no le digo nada al inquilino, al Banco de la Nación, por ejemplo. Simplemente se lo vendo al ingeniero Silva, con lo cual el ingeniero Silva compra de buena fe mi inmueble, ¿correcto? Y el ingeniero Silva, después como propietario del inmueble, le dice a la Banco de la Nación, ¿sabes qué, Cholito? Yo soy propietario, tu derecho de la echado, ¿correcto? En cuyo caso el Banco de la Nación se podrá dirigir para sancionarme a quién. ¿A mí? No. Claro, como el primer contrato. El primer contrato. Entonces, Porque no había ninguna comunicación. si yo dije a mí, a sancionarme, ¿cuál sería la infracción? Tendría que resolver, ¿no? Y para eso tendría que resolver en el contrato. El contrato, correcto. Claro. Bueno, como ven, es un tema bien simpático para discutir. El OCE no se ha pronunciado al respecto. Nadie le ha preguntado nada. Así que, pero es bien interesante, podría realmente llegar a un arbitraje, ¿no? Es un tema bien interesante. Y bueno, vamos a hablar un poco de la garantía que hay que tener en la clase. Esto lo pueden obviamente leer, quizá. Y vamos a ver a un tema, hasta el día que tenemos un ratito, vamos a ver el tema. Vamos a ver este tema, para ya cerrar la noche. Los últimos 3 minutos que nos quedan. La norma ha establecido en el artículo 181 del reglamento lo siguiente: que una vez que se entregan los bienes o se culmina la prestación de los servicios, a cargo del contratista, la entidad tiene 10 días calendario, ojo, calendario, no aviso, calendario, para otorgar conformidad, y 15 días calendario para efectuar el pago. O sea, una vez entregado el bien para dar conformidad, hay 25 días como máximo para que le paguen a contratista. ¿Ok? Muy bien. Pero luego de datos, las controversias en relación a los pagos que la entidad efectúa al contratista podrán ser sometidas a conciliación y arbitraje dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes de vencer el plazo para hacer efectivo el pago. Pregunta: pasa un contratista a entregar su bien o termina de ejecutar su servicio. Pasan los 10 días, le dan conformidad. Pasan los 15 días, no le pagan. Terminan esos 15 días y él dice, ya me pagarán. Llega el día del número 16, luego de la fecha que debieron pagar. Pregunta, ¿puede reclamar el pago? Oiga, la pregunta es si ese plazo es caducido o no. Muy bien, doctor. Este plazo es de caducidad o no. La norma habla que los plazos tienen 52, ¿cierto? ¿Cómo es el doctor? Ahora vamos a ver así 52. A ver, vamos a ver. El 52 de la ley, vamos a ver. Porque ahí ha habido cambios, ¿no? La norma tiene que aplicarse. Sí. Sí. Es un artículo bien interesante. A ver. 52 de la ley. El 52 de la ley. 52.2, los procedimientos de conciliación o arbitraje deben solicitarse en cualquier momento anterior a la fecha de culminación del contrato. Para los casos específicos en los que la materia de controversia se refiere a nulidad del contrato, resolución del contrato, ampliación del plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones aumentados, liquidación del contrato y pago, se debe iniciar el respectivo procedimiento dentro del plazo de 15 días hábiles conforme lo señalado en el reglamento.
Aparte, los especialistas de la construcción del arbitraje. Sí, es de caducidad, ¿no? ¿Es de caducidad? La caducidad tiene que estar establecida expresamente. Tiene que estar 52.2. señala que es de ¿Cómo leer? Dice, este plazo de caducidad, Sí, en la parte de la dice este plazo, estos plazos son de caducidad. Ahí está. Todos los plazos previstos son de caducidad. Es de caducidad. Si no reclamen 15 días hábiles, entonces, cabezazo al. No, ese plazo es para la resolución de la caducidad. Claro, pero ¿Cómo lo reclaman? Si no lo piden. Sí, la resolución. ¿Sí? Si de caducidad, ya ahí muere, ni en el Poder Judicial. Porque si va al Poder Judicial, presenta excepción de arbitraje. ¿Cómo lo digo? parece que pues, Puede ser que todo Alguien por ahí me dijo, la falta de pago no es controversia. La falta de pago no es controversia. ahí lo dice, específicamente. Acá dice el pago de 52. Pero es que la controversia es en relación al pago. Sí, dice en relación a los pagos. Pero a lo que voy es, alguna vez alguien me dijo, la controversia, la falta de pago no es una controversia. Se debe. Y nadie tiene duda que debe. pero bueno, como tú digas la liquidación que quedó consentida, pero no controversia. Porque consentida, Pero, ¿cómo queda entonces el tema? Se pierde el derecho. yo diría subordinadamente que se ponga el trabajo. Por otro lado, Pero parece que es pecado. Ahí tenemos un plazo de caducidad. lo conversamos, a ver, cuando recién salió la norma, lo conversamos con algunas personas del organismo supervisor y quedó también esa idea, ¿no? O sea, pero léelo por el 52.2, o sea, es caducidad. Entonces, el tema, en algún momento dijeron, no, esto es cuando, por ejemplo, hay dudas, ¿no? O sea, tú dices que te deben 100.000, pero la cliente te debe 80. Entonces, eso lo llevas a tranquilidad, o sea, en plazo. No el no pago. Por otro lado, también me comentaron, por eso otras personas me dijeron, es que esta norma se ha colocado para evitar que los proveedores se pasen toda la vida esperando que les paguen. Y más bien no, tienen que accionar. Esto más bien no son criterios accionar. Si la entidad se demora, ellos tienen que accionar. Entonces, bueno, en la práctica, ¿qué les puedo decir? En la práctica personal, ¿qué cosa hago con muchos clientes que están en esta situación? Les paso su solicitud de conciliación de 13 plazos de tiempo. Y por lo menos mate esa posibilidad de que se vaya bueno. Pero a ver. Evidentemente, ahí habría una razón a lo que usted señala. La demora en el pago genera intereses legales a favor del contratista. Ergo, ¿no? Consecuentemente, no estaría en discusión que es una controversia el pago pactado, pero sí todos aquellos Relacionado con el pago. De lo contrario, no se hubiera establecido el pago de interés. Es una buena interpretación. Bueno, doctora, ahí se lo dejo para cualquier arbitraje que quieran sobre el pago. ¿Ya? Bueno, no me queda más que decirles muchas gracias por su atención.